esta pregunta de cuáles son las condiciones mínimas necesarias para que una acción tenga valor moral. Este fin de semana me decía el profesor Dustin Muñoz, me preguntaba que si una mujer que tiene como profesión hacer películas pornográficas, si el hecho de hacer películas pornográficas la convertía en inmoral, en el entendido de que lo que ella hace es una actuación, y así como a Bruce Willis no podemos juzgarlo como malo por la cantidad de personas que mata cuando interpreta un personaje de malo en Duro de Matar, entonces de esa misma forma podríamos pensar la actriz pornográfica que está interpretando una ficción. Es una pregunta interesante, evidentemente, porque si es una ficción lo que ella interpreta en la película pornográfica, o sea que no es su vida real, ¿podríamos nosotros decir que ella es inmoral por estar haciendo ese trabajo? Es una pregunta para reflexión. Pero bueno, vamos entonces a la pregunta que nos trae hasta aquí. ¿Cuáles son las condiciones mínimas necesarias, según el enfoque de la ética occidental, de lo que entendemos por ética occidental o la moral occidental, que deben darse para que un hecho pueda ser juzgado moralmente? Con mis estudios, tanto de tesis doctoral, que tiene que ver con el problema de si existen valores morales en la pobreza extrema, que es un tema que vengo trabajando desde el 98, cuando estaba dando el monográfico de la ética kantiana con el profesor Tomás Nova, a quien le envío un saludo porque es uno de mis profesores profesores modelo, junto con el profesor Alejandro Albelo y Luis Cruz y otros, pero bueno, principalmente esos tres. Cuando estaba haciendo el monográfico sobre Kant, yo me quedé observando en la Duarte con México, ahí que había unos muchachos que le llamaban los palomos, cómo ellos hacían para venir a conseguir comida, ya sea robarle a los choferes el dinero que tenían ahí en el tablero, que hacían cuestiones que evidentemente se salían de toda racionalidad, desde embarrarse de excremento, de sus propios excrementos, para que nadie se atreviera a atraparlo, hasta cortarse con vidrio cuando los policías lo querían atraparse, se daban una herida en el brazo, y lo amenazaban diciendo que si lo llevaban preso iba a decir que fue el que hizo la herida. O sea que era una cuestión que uno se cuestionaba si de verdad estos muchachos actuaban racionalmente. También otro asunto que me cuestioné en ese momento es que si esos muchachos que estaban sometidos a un hambre extrema, si ellos hacían ese tipo de cosas, llegaban a ese estado de desesperación para conseguir comida y bueno, cemento, que era la droga que usaban, si podemos nosotros juzgarlo moralmente a un individuo que está sometido a una necesidad tan extrema que es capaz de hacer eso. Entonces todas esas cosas me llevaron a elaborar una lista de las condiciones que, según los autores filósofos en Occidente, han propuesto como necesarias para que una acción tenga valor moral. En primer lugar, el individuo que realiza la acción tiene que estar consciente de lo que hace. En segundo lugar, el individuo, naturalmente no es que lleve este orden, el individuo debe tener libertad para obrar. En tercer lugar, podríamos decir que la acción debe tener una intención. Esta es la propuesta kantiana.
debe tener una intención, o sea, la intención de hacer el bien o hacer el mal. A partir de ahí juzgaríamos si es una acción moral negativa o una acción moral positiva. También, esta es parte de la propuesta de Aristóteles, el individuo para obrar necesita tener los medios para hacerlo. Y en último lugar, y no menos importante, como le digo, esto no está en orden, la acción moral, la acción debe darse en un contexto de una comunidad que juzgue la acción. Ahora pretendo dar un ejemplo de cada uno para poder entender por qué esos cinco elementos son las condiciones mínimas necesarias para que una acción tenga valor moral, o por lo menos por qué yo digo que esas son las condiciones mínimas necesarias para que una acción tenga valor moral. Por ejemplo, en el caso de que el individuo que realiza la acción debe tener conciencia de lo que hace. Lo digo porque hace un tiempo, bastante tiempo, escribí un artículo a partir de una publicación que salió creo que fue en Univisión, donde ellos resaltaban y exaltaban la acción que realizó una gatita que tenía 4 cachorritos y que vivían en un garaje y se incendió el garaje. Pues perfecto, ella trató de salvarlo y lo sacó al primero, lo llevó a gran distancia del fuego, al segundo no tanto, y así sucesivamente. Entonces los bomberos, cuando encontraron la escena, comenzaron a buscarla porque ellos sabían que ella tenía que estar por ahí, hasta que finalmente la encontraron achicharrada prácticamente, o sea, muy quemada, no pudo salvar la vida. Sin embargo, los 4 cachorros sí logró salvarlo. Ellos decían en ese entonces que era una madre y que su acción tenía un valor moral extraordinario. Sin embargo, esta acción hecha por esa gata no tiene ningún valor moral, porque es un asunto que por instinto que ella lo hizo. O sea, ella, como muchos de los animales, en la mayoría de las especies, a excepción de la especie humana, el individuo no importa, lo que importa es la especie, y ella lo que estaba era preservando precisamente sus genes, preservando la especie, no el individuo, como digo, no importa mucho. Entonces, con esa acción simplemente ella siguió su instinto. También podemos usar como ejemplo el caso del perro que está entrenado para que en caso de ciclón o de catástrofe pueda rescatar personas. Recuerdo una acción que también fue muy valorada positivamente, de un perro que vio, de eso de los bomberos, que vio, el perro vio cómo el río arrastraba a una persona, se lanzó hacia el río, a la corriente del río, logró agarrar a la persona por la parte de atrás, por la ropa en la parte de atrás, y lo sacó hasta la orilla. Muchos decían que la acción del perro tenía valor moral porque muchas personas estaban ahí y no hicieron nada no arriesgaron su vida para salvarlo. Sin embargo, él arriesgó la vida para salvar a una persona. Podría generar confusión, pero el perro le falta la conciencia de lo que hace. Es una acción que, así como él fue entrenado para hacer esa acción, pudo ser entrenado para cuando él vea a alguien que esté metido en el río, se meta al río y le dé una mordida en el cuello y no lo deje hasta que no sienta que falleció. Finalmente, nosotros observamos una escena muy dolorosa, y es cuando fallecen los padres, que los niños muy pequeños que todavía no comprenden lo que ha pasado están correteando y jugando frente al ataúd de su padre o de su madre, y en muchos casos incluso se ponen a patalear y a pelear por la falta de atención que esto les ponen. Evidentemente que esa acción tampoco tiene valor moral porque el niño no tiene conciencia de lo que hace. El segundo caso que quiero aportarle un ejemplo es que el individuo tenga libertad para obrar. Un ejemplo que yo utilizo mucho con los estudiantes es que si en determinado momento llega un individuo con un arma de fuego al aula
y inmediatamente le da un tiro a alguien, o sea, mata a un compañero de lo que está ahí y le dice a los otros que si no se quitan la ropa y comienzan a tener relaciones sexuales entre ellos en el mismo momento, va a seguir disparando. ¿Podríamos nosotros juzgar moralmente a los compañeros que decidan tener relaciones sexuales con otra persona que no es su pareja y que no están vinculados sentimentalmente? Evidentemente que no, porque hay una fuerza mayor que le obliga a hacer esa acción. No es una acción en la que él puede elegir, porque siempre hemos dicho, aunque muchos podrían no estar de acuerdo, que los valores morales están hechos para proteger la integridad física del individuo, para proteger al individuo, que unos valores que llevan al individuo a perder la vida son unos valores que no deberíamos de cultivar. Entonces, no podríamos juzgarlo moralmente al que se quite la ropa y comience a hacer bajo amenaza lo que le están pidiendo. Hay un caso que siempre también le pongo como ejemplo a los compañeros en el aula, y es el caso famoso de que se dice que Judas Iscariote, el calumniado, como dice la obra del profesor Juan Bosch, de que Judas tenía un papel asignado predeterminado, o sea que Judas no podía elegir traicionar o no traicionar a Jesús, porque ese era el papel que se le había asignado desde siempre. O sea, Judas, su papel era traicionar a Jesús. Entonces, Judas traiciona a Jesús. Luego, si él no pudo elegir traicionarlo o no traicionarlo, entonces él no es responsable moralmente por la muerte de Jesús. No puede sentir culpa o no debe sentir culpa, porque es un asunto que él estaba obligado, no tenía libertad. Finalmente, siempre le menciono en este caso a los compañeros, finalmente siempre les recuerdo lo que decía Aristóteles para entender este asunto de la libertad, aunque esa expresión tiene que ver con otras cosas también. Aristóteles decía en su momento que ni las mujeres, ni los niños, ni los dementes, ni los esclavos tenían ética o tenían moral. ¿Por qué él lo decía? En primer caso, las mujeres, ¿por qué? Bueno, las mujeres porque las mujeres no tenían libertad de elegir, y por eso entonces sus acciones no podían ser juzgadas moralmente. El niño porque no tiene la capacidad racional para saber lo que está haciendo. En el caso del demente, del loco, por igual. Y en el caso del esclavo porque carece de libertad. En el caso de la intención, yo podría mencionar dos casos que también utilizo como ejemplo. Es el caso, bueno, escribí en un diálogo que está publicado en un libro, en mi libro. El médico se acababa de casar. En el camino encuentra unos accidentados, un accidente, y por insistencia de la mujer, de la esposa, se termina parando de los accidentados. Entre los accidentados había un grupo de gente mirando, unos mirones. Todos ellos querían ayudar a los accidentados, pero ninguno de ellos tenía la destreza, las habilidades, el entrenamiento para saber qué hacer. El médico, por el contrario, tiene todo el entrenamiento para actuar en esos casos, pero es un hombre que acaba de casarse y que va para su luna de miel. Lo menos que él quiere es ponerse a bregar con sangre y con todas esas cosas. Bueno, pues él de alguna manera y de todas las maneras no quería. Solamente por insistencia de la esposa y insistencia y casi amenaza, es que él decide intervenir y ayudar a los accidentados. Bueno, pues nosotros nos preguntamos ahí, ¿qué acción tiene mayor valor moral? ¿El de los mirones que querían ayudar, que tenían buenas intenciones de ayudar, pero que no pudieron ayudar? ¿O la del médico que no tenía buenas intenciones de ayudar? Desde el punto de vista de la moral kantiana, habría que concluir que los que tenían la buena intención de ayudar, aunque no pudieron ayudar porque carecían de medios, tiene mayor valor moral.
Otro caso que ilustra la situación contraria es en el libro de Papillon. Papillon es un presidiario francés que duró 13 años preso y se fugó 13 veces y duró como 15 años preso. Papillon, el famoso Papillon, él dice que en una de esas cárceles donde estuvo, en una ocasión, una hija de uno de los guardias, de los gendarmes, se estaba bañando en la playa en un tubo, y el tubo parece que la mar la fue entrando para mar adentro, hasta que cruzó las barreras que habían, que eran unas boyas, y se acercaba hacia un lugar donde se suponía que habían tiburones, o sea que era de gran peligro. Cuando él vio esa escena y que los guardias estaban muy lejos de donde estaba la niña, tiró una voz de alarma para que todo el mundo se percatara de lo que estaba ocurriendo y se lanzó al mar a nadar. Cuando iba cerca de la niña, casi a punto de llegar de ella, entonces llegó la lancha de la policía y rescató a la niña, y luego lo rescató a él. Él naturalmente se sentía sintió que su acción no valía de nada. No valía de nada porque él finalmente no pudo rescatar a la niña, sino que la rescató la policía. Sin embargo, unos meses después, cuando los jefes de la prisión se reunieron, que contaron la acción de él, pues le hicieron una rebaja de la pena, precisamente porque la intención de ayudar, la intención de hacer el bien estuvo en él. Aunque no logró hacer el bien, su acción no tuvo consecuencia para salvar a la niña. Sin embargo, la intención de querer salvarla, y sobre todo salvar la hija de un enemigo, porque los guardias son enemigos, los prisioneros, eso le valió que fuera juzgado moralmente correcta. El otro punto que señalé que debemos tomar en cuenta para saber si una acción tiene valor moral o no, es que el individuo que realiza la acción tenga los medios para hacerlo. En el caso de los mirones, que querían ayudar pero no tenían medios, Aristóteles diría: bueno, hermano, si usted quiere ayudar pero no tiene medios, pues más que usted quiera, usted no hace nada, porque sin medios no se obra moralmente. Encontramos unos accidentados en la carretera y los llevamos al médico. Yo siempre le pregunto a los estudiantes, y los llevamos al médico, pero por nuestra falta de pericia, de experiencia y de manejo de accidentados, le provocamos más daño que bien, porque al manejarlo inadecuadamente le agravamos su situación, porque la ruptura de alguna costilla que tenía le perfora un órgano más noble y posiblemente le provoquemos una hemorragia. En ese caso, aunque nosotros le provoquemos daño a la persona, nuestra acción tiene un valor moral positivo, porque nuestra intención fue ayudar, no hacer el mal. No fue hacerle daño, sino ayudar. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos la parte buena de la intención, no importa que las consecuencias. Finalmente, para que una acción tenga valor moral, la acción debe realizarse, llevarse a cabo en el contexto de una comunidad que la juzgue. Por eso es tan importante este asunto. Por ejemplo, nosotros podríamos mencionar, y de hecho lo menciono mucho en las aulas, un individuo masculino adulto que tiene sexo con una niña de 8 años. Si ese hecho es juzgado en una comunidad musulmana, si eso lo realiza un musulmán y ese hecho es juzgado en una comunidad musulmana, en un país musulmán posiblemente, y
no que posiblemente, sino muy seguramente, esa acción es moralmente correcta, legalmente aceptada y todo eso. Sin embargo, esa misma acción, si la juzga o si la juzgamos desde las comunidades y el enfoque occidental, ese individuo es un pervertido, ese individuo debe estar preso a 30 años posiblemente. El otro caso que siempre menciono y que les resulta chocante a ellos es que Dios, yo digo, Dios no tiene moral. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo va a ser que Dios no tiene moral? Si Dios es la moral en sí mismo, me dicen ellos. Dios es la moral en sí mismo. Entonces digo, no, el problema está en que la moral se da dentro de los grupos, dentro de la comunidad, dentro de los iguales. Entonces, en este caso, Dios no vive en grupo, no tiene iguales, o tiene Dios otro Dios igual a quien él debe darle cuenta. Si es así, entonces no sería ni siquiera un Dios. Entonces por eso es que el que vive solo, ya decía Aristóteles, aquel que vive solo porque se basta a sí mismo, o es un salvaje o es un Dios. Esa expresión la decía Aristóteles para contextualizar que la moral, que los valores se dan en el grupo, se dan entre los iguales. Entonces, eso excluye de la moral, de los valores, a Dios, pero también excluye al salvaje. O sea, ni Dios ni el salvaje tiene moral. Dios porque no tiene iguales a quien él deba rendirle cuenta, a quien su conciencia tenga que responderle, y el salvaje porque no acepta, no reconoce la otredad, no reconoce al otro como otro igual, como un igual que él te puede juzgar. En el caso de nosotros los humanos que vivimos en comunidad y que tenemos una conciencia, nos ponemos la ropa, nos comportamos de determinada manera, pero precisamente porque estamos frente al otro. Observen qué ocurre cuando desaparece de nuestra presencia el otro. ¿Qué cosas hacemos en nuestras habitaciones? ¿Qué cosas hacemos en el monte donde nadie nos ve? Ahí está. Yo espero que estas palabras, que no son tan breves según veo, no resultaron tan breves como estaban en mi cabeza, puedan servirle de orientación para, a la hora de uno valorar una acción, saber si tienen, por cuáles razones tiene valor moral o no.